Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García. Como siempre, los invitamos a seguirnos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte, a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hoy vamos a hablar de la citología hormonal. Bueno, entonces, la clase que corresponde hoy, citología hormonal, que ya es algo que realmente está en desuso, ya no es algo que anteriormente, al inicio, hace muchísimos años muchos médicos solicitaban hacer valoración hormonal de la citología, no solo hacer el reporte si era una lesión o no, sino también hacer una valoración hormonal. Entonces ya desde que surgió el sistema Bethesda es algo que se dejó en desuso por muchas razones, entre esas porque realmente no era un método que estuviera estandarizado. No había realmente un contagio de las células por campo, algo que estuviera bien establecidas las normas de cómo se iba a hacer. Era bastante subjetivo. Si muchas cosas en citología son subjetivas, pues la valoración hormonal era mucho más subjetiva aún. Porque ya vamos a ver que se manejaban varios índices y que eso era mucho al ojo del espectador. Entonces se manejaban unos porcentajes y eso dependía mucho de quien estuviera viendo el extendido. Entonces lo que a lo mejor para mí podía ser un 80%, quizás para Guillermo podía ser un 50%. Entonces eso era algo muy subjetivo, entonces por lo tanto se descartó hacer esas valoraciones hormonales. Además de que, obviamente existen exámenes de laboratorio, lo que es a nivel de laboratorio clínico, que por lo menos en Venezuela se le llamaban pruebas especiales, todo lo que es el estudio de las hormonas. Eso se le consideraban pruebas especiales porque obviamente no son pruebas de rutina y ese tipo de pruebas arrojan resultados mucho más confiables porque valoran directamente la cantidad de hormona en sangre y ahí se puede establecer si existe una patología o no y ahí ser quizás un poco más precisos que lo que podía aportar la citología hormonal. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que, en consideración a las fases del ciclo menstrual, la citología puede orientarnos hacia quizás exista algún problema de tipo hormonal. Entonces, para comenzar, recordar alguna terminología que utilizamos en citología y que incluso nos puede venir en la solicitud de la muestra, como lo que es menarquia, que sabemos que es la primera menstruación que tiene toda mujer, esa primera menstruación, esa fecha de la primera regla o la primera menstruación. La menopausia, que ya sería el cese de lo que es la menstruación como tal, y que estos son términos que sí conocemos con bastante frecuencia. Nubil, cuando nos hablan de nubil es una paciente que es virgen, entonces una paciente nubil, obviamente no se le toma una muestra de cuello uterino, se le toma una muestra de cúpula vaginal o de vagina. Por eso es importante también manejar la terminología, porque si me hablan de una paciente nubil y me dicen que la muestra es exoendo, eso no es coherente. Atrófico, ya sabemos que un cuello atrófico, en lo que sería citología, estrictamente hablando, pues vamos a hablar de un epitelio que es inmaduro, que ya la acción de los estrógenos ha cesado y por eso la maduración del epitelio no se genera. Hipoestrogénico, pues una baja acción de esos estrógenos, es decir, tampoco hay una maduración del epitelio, pero no es lo mismo no es lo mismo hipoestrogénico que francamente atrófico. Para hablar de atrófico y para hacer diagnóstico citológico de atrofia, yo tengo que tener la información clínica de la paciente, como por ejemplo la edad, saber que es una paciente, supongamos, de 70 años, que ya a esa edad yo ya me espero que obviamente sea una paciente menopáusica o posmenopáusica, o que tenga ya los datos clínicos donde me dicen que esta es una paciente que es menopáusica o que ya es posmenopáusica. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, que por la edad no corresponde a que quizás pueda tener un cuello atrófico, por ejemplo, una paciente de 30 años y que yo estoy viendo células de tipo inmaduro, ahí yo hablo de un extendido hipoestrogénico, porque me está hablando de que hay bajos niveles de estrógenos que no hacen, que obviamente evitan la maduración de ese epitelio. Y en el caso hiperestrogénico, pues todo lo contrario, una hipermaduración de ese epitelio. Y eso pues lo vamos a
A tomar en cuenta igual también basándonos en los datos clínicos. Si nos hablan de una paciente que yo espero que tenga un cuello atrófico, que tenga un extendido atrófico, como una paciente posmenopáusica, una paciente de una de entre 70, 80 años, 60 años, yo me espero que su extendido sea atrófico. Y si yo lo que veo son abundantes células maduras, pues allá estoy hablando de una acción hiperestrogénica y ahí debo tomar en cuenta también si es que quizás tiene una terapia hormonal que esté establecida en esa paciente. Si es así, pues no hago ese diagnóstico, pero si no me habla de que tengo una terapia hormonal, pues el deber ser es que yo reporte estos hallazgos como un extendido hiperestrogénico. La menstruación, bueno, conocemos que la menstruación es esa descamación del endometrio junto con sangre, porque obviamente sabemos que al engrosarse el endometrio también hay una formación de arterias y vasos sanguíneos que cuando no ocurre la fecundación, todo eso se va a descamar y por eso vemos sangre junto con todo ese tejido endometrial. Amenorrea, bueno, es la ausencia de menstruación. Hipermenorrea son sangrados bastante abundantes durante el proceso de menstruación y generalmente se encuentran asociados a miomas, aunque pueden haber otras patologías que causen la hipermenorrea, pero la mayoría de las veces se asocian a la presencia de miomas. Metrorragia son esos sangrados que se generan fuera del periodo de menstruación, es decir, puede ser que la paciente sangre durante todo el mes, más allá de que esté en la menstruación o no, o le viene la menstruación, se le va la menstruación y algunos días posteriores vuelve a sangrar. Esos sangrados durante el ciclo fuera de lo que es el periodo de menstruación estrictamente dicho. Y anovulatorio es un ciclo en donde no hay ovulación. Existen de hecho métodos anticonceptivos que son anovulatorios, que evitan la ovulación. Las fases del ciclo menstrual, pues vamos a tener la fase menstrual o endometrial, la fase folicular o proliferativa, la ovulación y la fase luteínica o secretora. Entonces, ¿qué pasa a nivel hormonal y en cada uno de los órganos durante el ciclo menstrual? ¿Qué está pasando en el ovario? ¿Qué está pasando en el endometrio? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué está pasando en cuello uterino y vagina, que es lo que evidentemente nosotros vemos a nivel citológico. Entonces sabemos que a nivel del ovario, cuando inicia ese ciclo, después de esa fase ya vino la menstruación, como vemos aquí en lo que es en el endometrio, en el último gráfico, ya pasó la menstruación y comienza un nuevo ciclo. La menstruación marca el inicio de un nuevo ciclo, se descama todo ese epitelio endometrial que se engrosó todo ese endometrio, preparándose por si ocurrió una fecundación, y comienza entonces a producirse a nivel de hipófisis lo que son las hormonas luteinizantes y folículo estimulante, que van a actuar a nivel del ovario para la maduración de esos folículos. Recordemos que van a estimularse varios folículos al mismo tiempo y solo uno va a alcanzar la maduración total y allí ese es el que va a liberar al óvulo como tal. Antes de esa liberación del óvulo, justo cuando se ocurre la liberación de ese óvulo, se alcanza el pico de lo que es la hormona luteinizante y folículo estimulante. Y al mismo tiempo, las hormonas ováricas, específicamente el estrógeno, también alcanza ese pico, justo antes o incluso en el mismo momento en que ocurre esa ovulación. Cuando se libera el óvulo, se va a formar el cuerpo lúteo y es este cuerpo lúteo el que va a promover la producción de la progesterona. La progesterona va a actuar a nivel de lo que es el endometrio para engrosar todo ese epitelio y prepararlo para, en caso de que ocurra la fecundación, ese óvulo fecundado pueda implantarse a nivel del útero en las paredes endometriales. Entonces, como vemos, se engrosa, no solo hay un crecimiento de las células endometriales, sino hay una formación de vasos sanguíneos que son los que van a nutrir a ese producto de la fecundación, que después va a ser un embrión y posteriormente un feto. Entonces, obviamente, cuando ocurre la menstruación, no solo vamos a encontrar
células endometriales, sino también sangre, que es lo que se ve en mayor cantidad a nivel macroscópico. En esta fase, que sería la fase luteinizante, esta primera fase donde está la maduración del óvulo es la fase folicular, luego la fase luteinizante, donde está este engrosamiento del epitelio endometrial, vamos a tener los mayores niveles de progesterona. Y los niveles de estrógeno decaen un poco, aunque siguen bastante elevados. Ya cuando viene la menstruación, que no hay fecundación y comienza a descamarse todo este endometrio junto con esos vasos sanguíneos que se formaron, pues decaen estos niveles de progesterona y de estrógenos. Y obviamente también los niveles de hormona luteinizante y folículo estimulante decaen en lo que es la fase luteinizante. Ellos vuelven después de la menstruación, comienzan a aumentar levemente sus niveles para volver a comenzar ese ciclo. ¿Qué pasa a nivel de lo que es vagina y cuello uterino? Entonces va a estar esta maduración del epitelio plano estratificado no queratinizado de lo que es la vagina y el cuello uterino, específicamente en la zona exocervical. Las hormonas que van a jugar un papel importante van a ser los estrógenos y la progesterona. Entonces en la fase folicular vamos a tener que, como ya lo vimos, comienza un incremento de esos estrógenos hasta que alcanza su máximo pico en lo que es la ovulación. Y los estrógenos van a promover la maduración de este epitelio plano estratificado no queratinizado. Por lo tanto, en una primera fase, días posteriores a la menstruación, el predominio de células va a ser de tipo intermedias. A medida que van avanzando los días, la fase folicular, desde el día 1 hasta el día 12, 13, vamos a tener un predominio de células intermedias. Ya cuando nos vamos acercando a la fase de ovulación, la cantidad de células superficiales comienza a ser superior. Entonces vamos a hablar de que la cantidad de células superficiales va a estar entre moderadas a abundantes y alcanzan su mayor cantidad o predominio de células superficiales cuando se alcanza la ovulación, que sería la máxima cantidad de estrógenos o el pico estrogénico. En esa fase son esos extendidos que tenemos donde hay abundantes células superficiales y las células intermedias están en menor proporción. Luego tenemos la fase luteínica, en donde los niveles de estrógeno comienzan a decaer y el epitelio de igual forma comienza a descamarse. Entonces los niveles de progesterona incrementan. ¿Y qué va a ocurrir aquí? La cantidad de células superficiales comienza a disminuir, se comienza a descamar todo ese epitelio que se engrosó de alguna manera o que maduró. Y comienzan a predominar las células intermedias y estas células, a diferencia de lo que en la fase folicular, estas células van a estar plegadas, son células que van a estar en muchas ocasiones degeneradas y al ser un predominio de células intermedias, recordemos que ellas son ricas en glucógeno y que los bacilos de Doederlin se alimentan de este glucógeno y es muy frecuente que durante esta fase consigamos los fondos citolíticos. Y bastantes células degeneradas, obviamente como consecuencia de esos fondos citolíticos. Ya días previos a la menstruación podemos conseguir extendidos que pueden estar bastante inflamados, incluso podemos llegarnos a encontrar algunos hematíes por allí, no un fondo hemorrágico como tal, sino algún hematíes escasos, incluso moderados, y ya obviamente en lo que es la fase menstrual, pues ya sí hablamos de un fondo hemorrágico, que de hecho sabemos que la muestra citológica no debería tomarse durante la menstruación porque es un extendido que está muy sucio y demasiada hemorragia, incluso pueden haber bastantes elementos inflamatorios y todo eso va a entorpecer la visualización de las células. Y durante la fase menstrual es donde vamos a conseguir normalmente las células endometriales. Sin embargo, en lo que sería la fase premenstrual y postmenstrual pudiéramos conseguirnos algunas placas de células endometriales. Entonces, en la menstruación que vamos a tener fondos hemáticos, placas de células endometriales que incluso pueden ser moderadas, abundantes cantidades de células endometriales,
gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos, algunos histiocitos y células intermedias inmaduras degeneradas. Por lo general son extendidos bastante sucios, bastante complicados de ver, en muchas veces pudiera incluso ser insatisfactorios. Por esa razón, se recomienda que las muestras no se tomen, o sea, los estudios citológicos, las muestras de Papa Nicolau, sean fuera del periodo de menstruación. En las pacientes sin menarquia o sin que nunca han tenido una menstruación, ¿qué es lo que nos esperamos conseguir? Un frotis que es hipoestrogénico, y estas son las cosas que nosotros sí vamos a reportar desde el punto de vista hormonal. Entonces, la clase de hoy que hablamos de citología hormonal, aunque ya no vamos a hacer un reporte de en qué fase del ciclo está la paciente según la maduración del epitelio, que era algo que se hacía antiguamente, ya eso no lo hacemos porque para eso hay estudios hormonales y para determinar hormonas en sangre y concentraciones de hormonas en sangre, pero a nivel citológico sí podemos aportar cierta información. Entonces, en el caso de pacientes que nunca han tenido una menstruación o sin menarquia, que me espero conseguir un frotis hipoestrogénico, no vamos a hablar de un frotis atrófico, porque recuerden, hablamos de atrófico cuando hay un cese de las acciones de las hormonas sexuales, es decir, en pacientes que ya son posmenopáusicas. Esto no es una paciente posmenopáusica, es una paciente que aún no ha alcanzado la maduración sexual. Entonces, por lo tanto, es un frotis hipoestrogénico. No existe maduración del epitelio plano estratificado no queratinizado, por lo tanto, lo que me espero encontrar en el extendido es el predominio de células inmaduras, principalmente células de tipo parabasales. Pudiera encontrarme algunas células intermedias inmaduras. En el embarazo y el periodo de lactancia, que básicamente los englobamos en una misma categoría porque los extendidos son bastante similares. Recordemos que en el embarazo yo me puedo conseguir algunos cambios celulares como los que vimos en la primera clase de las reacciones Arias-Estela, las células residuales, todo esto que mencionamos de cambios asociados al embarazo, pero más allá de eso, la maduración del epitelio es un extendido en donde yo voy a tener células inmaduras. Recordemos que durante lo que es el embarazo y la lactancia, los niveles de progesterona son los que están elevados y los estrógenos están muy bajos. Los niveles de estrógeno disminuyen. Por eso es que no hay maduración de este epitelio. Y esa es la razón de lo que yo me espero conseguir en el extendido, sea un predominio de células inmaduras, principalmente células parabasales e intermedias inmaduras. Y en algunas ocasiones pueden llegarse a observar escasas células superficiales. En una paciente posmenopáusica o que ya está en fase menopáusica, también en estos casos es un frotis hipoestrogénico, pero aquí ya sí puedo hacer un diagnóstico de atrofia. Aquí ya sí hablamos de atrofia porque ya clínicamente está diagnosticada esta paciente como menopáusica, ya el clínico ha determinado que hay un cese de la acción de las hormonas sexuales en esta paciente, por lo tanto, sí consideramos que si tenemos los criterios en donde van a predominar células intermedias inmaduras, células planas inmaduras como son intermedias inmaduras y parabasales, pues ya aquí yo sí, basándome en la edad y en la clínica de la paciente, ahí yo digo que bueno, estoy frente a un frotis atrófico, solo en las pacientes menopáusicas y posmenopáusicas. En periodos fuera de eso, donde yo vea células inmaduras, pues entonces verificar si está la paciente si está embarazada o en lactancia, o si es una paciente sin menarquia. Pueden haber pacientes sin menarquia que no necesariamente sean niñas, o sea, no tiene que ser por la edad. Recuerden que hay mujeres que a veces no pueden haber pasado la edad en la que se espera que venga su primera menstruación, por ejemplo, que generalmente es un promedio entre los 12, 14 años, pueden ser mujeres de edades más avanzadas que nunca han tenido una menstruación porque quizás tengan algún tipo de problema hormonal. En esos casos tampoco lo consideramos atrofia y hay un problema de salud de otro tipo, pero nosotros lo reportamos como frotis hipoestrogénico. En el caso de la menopausia sí lo reportamos como frotis atrófico. Anteriormente se hacían los índices de valoración hormonal que se tomaban en cuenta, era el índice cariopignotico, en donde se evaluaba cómo eran esos núcleos
las características de los núcleos de esas células planas, en donde si veíamos que era un núcleo bien condensado y que parecía prácticamente un punto, que son esos núcleos característicos de las células superficiales, hacíamos un contaje de los núcleos que cumplían con esas características y lo reportábamos en un porcentaje. Pero como sabemos, realmente no se hacía un contaje, se hacía algo como muy estimado. O sea, se hacía una visualización general del extendido y se hacía un estimado de, bueno, lo que cada observador considerara. Entonces, por eso realmente no es una evaluación objetiva, porque como les decía al comienzo, lo que quizás para mí podía ser un índice cariopinótico del, no sé, del 30%, quizás para otro colega podía ser el 40%, para el otro el 50%, o sea, no había realmente un consenso o algo que permitiera llegar a un porcentaje similar. ¿Por qué? Porque no había un contaje. No está estandarizado ese método, ni cuántos campos voy a contar, ni cuántas células voy a contar, como quizás se hace en laboratorio clínico para las muestras de orina, por ejemplo. Ahí se hacen contajes y por eso se reportan en cantidad de elementos por campo. En el área de lo que es citología y lo que es específicamente citología hormonal no se hacía de esa manera, era algo muy subjetivo. También se evaluaba el índice de eosinofilia y allí entramos también en otro problema porque para hacer esta evaluación correctamente las muestras deberían ser teñidas con hematoxilina de eosina y no con las coloraciones que generalmente utilizamos para la citología ginecológica, que es el Papa Nicolau. La coloración ideal para yo evaluar eosinofilia en esos citoplasmas pues debería ser hematoxilina eosina, cosa que tampoco se hacían con esas muestras. Generalmente ya eran muestras teñidas con Papa Nicolau y en base a esa tinción pues se hacía ese índice de eosinofilia. Índice de plegamiento era contar esa cantidad de células intermedias que estaban plegadas, por lo que les mencionaba hace un rato, cuando estamos en la fase luteínica, hablamos de que predominan las células intermedias plegadas. Entonces, si había un índice de plegamiento que superara el 60-70%, pues hablamos de que, bueno, había una alta probabilidad, junto con obviamente los otros índices, se establecía, bueno, que había una probabilidad de que estuviera en esa fase del ciclo menstrual. Índice de agrupamiento, si esas células estaban en grupos, si estaban aisladas. Y bueno, índice de maduración, ahí se establecía los tipos celulares para basales, intermedias, inmaduras, maduras y superficiales. Y se colocaba un porcentaje de cada tipo de células. Pero eso ya no se realiza por lo que ya hablamos. Realmente no se hace un contaje, no se utiliza la coloración que corresponde e incluso en relación a la toma de muestra, que sabemos que para hacer una citología hormonal, la toma de muestra debe ser de lo que es realmente cúpula vaginal, no se debe ser una muestra de cuello de la zona exocervical, sino de cierta zona de la vagina, no es cualquier muestra vaginal. Entonces tampoco se hacía una correcta toma de muestra del área donde realmente se debería recolectar. Y bueno, otra razón más para lo que este estudio no era realmente preciso. Entonces ya esto está en desuso, el reporte de estos índices, y decir en qué fase del ciclo está una paciente por citología ya es algo obsoleto. Sin embargo, ¿qué puedo reportar yo o qué puedo hacer yo desde el punto de vista de citología para hacer un aporte en lo que es el área de lo que antiguamente era citología hormonal? Pues yo puedo reportar los extendidos tróficos, que son los que mayormente vemos, donde vamos a tener células epiteliales pavimentosas con núcleos pignóticos, y la microbiota es normal en los protis tróficos, van a ser los bacilos de Doderlin, es decir, una microbiota bacilar. Eso es lo que yo espero en pacientes que están en edad reproductiva, que yo tenga un predominio de células intermedias, con a lo mejor unas moderadas o escasas superficiales. Eso es lo que uno espera y eso es un extendido normal que no tiene nada que yo considere importante para reportar en lo que es relacionado a la maduración de ese epitelio. Esto me habla de un epitelio que a nivel de maduración es normal. Tengo la microbiota que yo espero que tenga, este tipo, las muestras en general de citología ginecológica
Obviamente esto considerando en pacientes que no tienen ningún tipo de infección. Recordemos que las microbiotas también se pueden ver alteradas por procesos infecciosos como los vimos en las clases anteriores, que la tricomoniasis se asocia a cierto tipo de microbiota porque obviamente sabemos que eso va a alterar el pH de la vagina y cualquier alteración del pH va obviamente a alterar la microbiota vaginal y de cuello uterino. Los extendidos citolíticos se les puede llamar también progestacionales porque como ya vimos generalmente estos extendidos citolíticos están en esa fase luteínica, en esa fase del ciclo en donde los niveles de progesterona están elevados y eso hace que el epitelio no llegue a madurar, por lo tanto entonces hay un predominio de esas células intermedias que son ricas en glucógeno y como sabemos si hay bastante glucógeno en ese microambiente, pues favorece a que los bacilos de Döderlein se alimenten de este glucógeno que están en las intermedias y se formen o se genere la citólisis. Y de allí que tengamos como consecuencia fondos citolíticos o extendidos citolíticos. Entonces eso también es algo que nosotros reportamos y que de cierta forma indica en qué fase del ciclo puede estar la paciente. Los extendidos atróficos, bueno, disminución de las hormonas sexuales, como ya se los he mencionado anteriormente, guardar este diagnóstico de atrofia únicamente para las pacientes en donde ya no hay una acción de las hormonas sexuales y donde hay una información clínica y además la edad y la información clínica de la paciente es necesaria para yo hacer un diagnóstico citológico de atrofia. Y los extendidos hipotróficos van a ser en aquellos en donde yo tengo epitelios con mayor grado de maduración y que todavía no han alcanzado un aspecto totalmente atrófico, es decir, que a nivel clínico no se habla francamente de atrofia, no hay un cese de la disminución de estas hormonas sexuales o porque quizás tengan tratamientos hormonales estas pacientes, quizás por edad. Sí corresponde a una paciente posmenopáusica, pero tiene un tratamiento hormonal, entonces ahí ya no habláramos de atrofia en esos casos, sino quizás incluso los podemos reportar como hipertróficos para la edad de esa paciente. En los hipotróficos, en las pacientes que están en edad reproductiva y que no hay maduración de ese epitelio, excluyendo obviamente los que son las pacientes embarazadas o que estén lactando. Entonces son estas pacientes en donde no están lactando, no están embarazadas y yo consigo unas células inmaduras en el extendido. Entonces ahí yo hablo de frotis hipotróficos y obviamente eso también le da una información importante al clínico que quizás el clínico no espere ni se espere que la paciente tenga algún problema hormonal y si nosotros hacemos ese reporte pues eso le es una alerta para el clínico pensar, bueno, ¿por qué no está madurando el epitelio de esta paciente si es una paciente, por ejemplo, de 30 años? Y allí plantearse el hecho de hacer estudios hormonales. De esta manera concluimos esta breve clase de citología hormonal. Si tienen preguntas pueden dejarlas en los comentarios o también pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Si les ha gustado este video, no olviden compartir, darle like y como siempre recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.